Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos en la era pajarera a una escritora, poeta y narradora, que es Izaskun Gracia Quintana. Para mí, una de las mejores escritoras que tenemos actualmente en nuestro país. Y bueno, que hoy va a hacer además de conejillo de Indias en este proyecto, porque también pues, es una buena amiga samaritana. Hoy quiero charlar con ella sobre su narrativa en particular, porque bueno, tiene que ver más con el tema que nos ocupa. Esta narrativa consiste en dos estupendos libros de relatos que son Crónicas del Encierro y Lo que ruge, que es este librito que tengo por aquí. El otro no lo tengo porque no sé a quién se lo dejé y no me lo ha devuelto, que son las... Sí, esa clase de gente. ¿Qué persona tan malvada? Ya, y además, ¿sabes qué pasa? Que no sé a quién fue. Sé que lo dejé, pero no sé quién. Este año empezaba a apuntarme los títulos de los libros que dejo, porque si no. Pero el tuyo Claro. no sé quién lo tiene. Pero bueno, si no lo ha devuelto es buena señal. Espero. Bueno, y entonces en estos libros lo inquietante, la violencia, el mal rollo, se tratan de una manera muy personal, ¿no? Contenida e intensa al mismo tiempo. Entonces creo que además esto convierte a Izas en una voz como muy reconocible. Antes de darte la bienvenida, quiero aclarar también el porqué del título de la charla, que es la normalización de la violencia. Y he elegido el término de normalización porque abarca dos acepciones, ¿no? El de normalidad y el de normatividad, que son dos aspectos, creo, corrígeme si no estás de acuerdo, fundamentales en tus relatos, ¿no? En tu poética en general en cuanto a narrativa. Entonces, ahora sí, dicho esto, pues quizás, ¿qué tal estás? ¿Qué tal todo por ahí, por Berlín? ¿Todo bien? Hola, bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de participar en esta entrevista, así que estoy muy contenta. Y por Berlín, todo bien. Frío, yo deseando que haga más frío y que nieve, pero bueno, hace frío, así que está nublado, así que estoy contenta. Feliz en tu ambiente. Mi ambiente. Qué Solo bien. faltan lluvias y rayos y truenos y ya como en casa. Aquí tenemos mucho sol hoy, qué asco, pero hace frío. Bueno, vamos a meternos ya en faena, ¿no? Con la charla. Ujú, Entonces, en muchos de tus cuentos nos encontramos violencia que incluye una o ambas, ¿no? Cosas. La violencia que ujú. decíamos normalizada dentro de ámbitos que bueno, en principio creeríamos seguros, ¿no? Como la familia, el hogar, el trabajo, la comunidad, etcétera, ¿no? Y luego también la violencia normativizada, legislada de una forma férrea e incluso yo diría que como demencialmente lógica, ¿no? Como una especie de lógica kafkiana, pero más turbia. Si estás de acuerdo con esa Sí, descripción. sí. Sí, ¿no? Más te vale. Bueno, vamos a hablar primero de esa normalidad referente a la rutina, a lo cotidiano. Entonces te pregunto, ¿de dónde te viene ese interés por corromper lo sólidamente establecido, ¿no? Mediante la violencia? Porque ya en tus primeros relatos, que tuve el privilegio de leer uno, que era el caso de los bombones envenenados, que escribió con 7 añitos, ¿no? 7 eran, por ahí, Sí, ¿no? sí. Siete, Sí, siete. entonces, joder, qué crack. Lo violento estaba ya dentro de eso, ¿no? De lo más insospechado, lo cercano, inocuo, ¿no? Una caja de bombones. Yo creo habría sido más normal que una niña de esa edad pues hubiera creado, yo qué sé, monstruos alienígenas, una apocalipsis zombie, o sea, como, bueno, algo más normalito. Pero bueno, pues en tu caso, pues te decantas por eso. Entonces, te voy a pedir que te psicoanalices un poco y nos cuentes qué pasa contigo. A ver. Bueno, has dicho al principio que de dónde sale ese interés por corromper lo Eso sí. establecido, ¿no? Yo no intento corromper nada, yo creo que todo está ya corrupto. O sea, yo creo que nosotros tenemos una serie de normas y códigos sociales, ¿no? Por los que se rige
no solo la sociedad, sino también cada familia y luego cada individuo en sí, que es cierto que nos ayudan a vivir los unos con los otros y coordinan, por así decirlo, establecen cómo se tienen que establecer nuestras relaciones, pero yo creo que eso es solo una cortina de humo. Es decir, tenemos esas cosas, sí, para que sea más fácil relacionarnos y para tener la sensación de que estamos haciendo las cosas bien, pero eso no quiere decir que esté bien. Y yo creo que todo está corrupto, como digo, y todo es muy chungo. Lo que pasa es que no lo vemos o no queremos Ya. verlo. Y tú Es decir, yo puedo de... acercarme a un vecino y darle los buenos días y decirle, oh, traiga, que le ayudo con las bolsas. Y dentro de mí estar pensando, el cabrón este que tiene la música todas las noches, no puedo dormir, a ver si se muere y me deja en paz. Eso, bueno, igual no tan heavy, pero eso pasa muchísimo. ¿Cuántas veces sale el caso de un asesino en serie y todo el mundo dice, ah, sí, siempre se saludaba, ya era súper majo? Hola. Entonces, yo no creo tanto que intento corromper las cosas, Sino que ya... sino que muestro un poco lo que hay. Vale que siempre me voy a lo malo, que también hay cosas buenas que se pueden mostrar, pero bueno, a mí me interesa pues esa parte de la que no se habla tanto. No te voy a Eh, preguntar por las cosas buenas para no ponerte en un compromiso. sí, esto sí, pero igual no puedo decir muchas. Perdona, sigue, sigue. No, no, tranquilo. Y por ejemplo, con el relato este que, bueno, que yo cuando lo escribí decía que era una novela, ojo, en el caso de los bombones. Bueno, Eh, a esa edad en proporción era un novelón, era un novelón. era un novelón que eran 6 páginas. Sí, O sea, sí. para mí era, vamos. Aquí, bueno, es cierto que la protagonista se carga a un montón de gente con veneno. Y que igual para mi edad habría sido, pues como tú dices, ¿no? Más apropiado, yo que sé, algo más fantasioso, zombies o vampiros o hombres lobo o yo que sé. Lo que pasa es que yo cuando era niña, en esa época, yo devoré todos los libros de Agatha Christie. Si no todos, la mayoría. Claro, es Entonces, que claro, tenía esa cosa del misterio no tan fantasioso, ¿sabes? No tanto horror como más, bueno, misterio, a ver quién ha matado a mucho más alguien, esa retorcida, o sea, intriga. porque lo del envenenamiento es como ya, ¿no? De señora mayor, ¿no? Que igual, pues, más los críos No, es del no. pum pum o de te pega un garrotazo, ¿no? Pero tú ya ahí con Claro, lo que pasa es que yo civilina pensaba, y... claro, a ver, yo cuando escribí esa historia, que tenía 7 años, la protagonista de la historia es una niña pequeña también. Sí, sí. No voy a decir que está basada en mí, no lo está, ¿vale? Pero es una niña pequeña. Y siendo realistas, o sea, yo como niña pequeña no tengo nada que hacer en contra de un adulto. O sea, físicamente cualquier adulto me suelta un sopapo y me lanza volando al otro lado de la habitación. Y era Entonces, si como racional. niña pequeña yo quiero matar a alguien, yo tengo que ir al Ya. veneno o tirar a alguien por las escaleras. O sea, otra cosa no puedes hacer. Ya, es que tú ya vienes, vamos, desde pequeña con esa, que eres súper coherente, súper racional, o sea que, no sé, que otro se podría llevar más por la fantasía y dice, bueno, soy pequeño, pero tengo superpoderes y no sé qué, no, no, tú eres como muy racional y muy coherente, ¿no? Es decir, a ver si algo que sea verosímil, no. O sea, que ya apuntabas maneras Sí. desde pequeña. Bueno, eh, ¿crees que puede haber algo de despiadado en el hecho de que te guste dejar al lector sin el refugio de lo que es claramente fantástico y por tanto imposible? Es decir, por ejemplo, si yo veo, yo que sé, Godzilla o Alien, que es más terrorífico, luego me puedo ir tranquilamente a la cama porque soy capaz de eso, ¿no? De convencerme racionalmente de que es algo lejano, de que es algo que no existe o que no tiene visos de ir a pasar, ¿no? Pero tú cuando usas la fantasía o la ciencia ficción, juegas en unos límites muy turbios, ¿no? Nos pones en unos contextos que suelen, eh, que, bueno, que no se nos antojan normalmente nada improbables. En tu obra el terror suele venir de dentro, ¿no? De nosotros mismos. Ujú. Entonces añado esa crueldad a la hora de dejar al lector
desamparado es consciente? No sé si te Sí. acuerdas de todo lo que te he preguntado, pero bueno, si no... Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Y sí, es muy consciente. Yo reconozco que soy muy mala con mis personajes y muy mala con los lectores. Sí, No tengo piedad. doy fe. Es una Sí, cabrona. Sí. ya, Yo es cuántas lo que veces, hay. o sea, yo creo que cuando te leo y termino un relato, la expresión que siempre termino es, tío, qué hija de puta, qué cabrona. Es que de verdad te deja siempre con un... Guau. Sí, sí, eres muy despiadada y entonces, y además Soy muy conscientemente, mala. ¿no? Sí, Ujú. O sea que eso sí, porque de no irte a la fantasía total, ¿no? De algo también es por dejarnos con ese desamparo, ¿no? claro, es que yo creo que el mal que a mí me gusta investigar, por así decirlo, de alguna manera, lo que trabajo con mis relatos, es el mal realmente que todos llevamos dentro de nosotros. Entonces, claro, eh, cuando se habla de monstruos, o sea, yo creo que nosotros somos los monstruos. Entonces, a mí lo que me interesa es la manera en la que, entre comillas, nos torcemos. ¿Sabes? ¿En qué momento sale de nosotros ese lado malo y por qué y cómo? Porque, a ver, todos, por supuesto, que podemos estar en una situación súper extrema X y, yo qué sé, imagínate, tú llegas a casa y ves a alguien que está intentando asesinar a tu hijo. Pues obviamente tú coges lo primero que pillas y le empiezas a dar golpes. Tienes una reacción violenta porque estás ante una situación extrema, una situación violenta. Pero cuando hay otro tipo de reacciones o de acciones, mejor dicho, que no tienen una causa clara, es decir, cuando una persona de repente empieza a matar o tortura o da palizas a otras personas y no sabes por qué, a mí lo que me interesa es eso, ¿por qué sale ahí ese momento de violencia? ¿Qué Ujú. tiene eso que ver? Eso no responde a nada, o sea, por supuesto que responde a algo, pero no responde a nada que puedas decir, ah, es lógico, hay acción-reacción, ¿sabes? Me han atacado, entonces yo me defiendo. No, cuando tú intentas hacer mal a alguien, entonces, ¿de dónde sale eso? ¿Por qué? Eso es lo que a mí me interesa. Y pasa un poco, como has dicho antes, ¿sabes? Si yo veo una película o leo un libro y hay zombies, hay, yo qué sé, asesinos en serie de estos que solo salen en las películas que son súper listos y súper retorcidos, hay vampiros, lo que sea. Yo se acaba la peli, que me puede dar mucho miedo, acabo el libro y me voy a la cama y duermo tranquila. Claro, pero si resulta que lo que me da miedo es mi pareja, que de repente estoy viendo que está poniendo caras raras o tiene unas reacciones muy chungas, ese es otro tipo de miedo. Mm. Y es un miedo que, bueno, para empezar, el miedo no tiene lógica, es decir, cualquier cosa nos puede dar miedo. Pero en ficción tú lo tienes que tener todo muy atado y todo tiene que tener una verosimilitud que la vida real no tiene. Ya, sí. Entonces, hay muchas veces que suceden muchas cosas malas y no sabemos por qué, y como en la vida real no lo sabemos, pues tampoco tenemos por qué saberlo siempre en literatura. Hay ciertas cosas que igual es mejor no saber, para lo bueno y para lo malo. Sí, luego te pregunto acerca de esto. Ujú. Sobre esta normalización de la violencia, también se suele decir que cada día somos menos inocentes, ¿no? Que cuesta más asustarnos. Hace años el público, por ejemplo, se moría de miedo viendo un Drácula, un Nosferatu, que hoy en día pues, nos está entre risa y ternurica, ¿no? Entonces, como espectadores y lectores parece que cada vez necesitamos como más crudeza física o más retorcimiento psicológico para sentir miedo, ¿no? Pero esto a la vez es algo engañoso porque, por otra parte, pues en la realidad, en cuanto a sociedad, cada vez vivimos más alejados de la violencia también. O sea que nos escandaliza, por ejemplo, hasta ver una madre dándole un sopapo a un niño por la calle, ¿no? Cosa que ¿no? Me parece bien. Pero entonces, no sé, hay como, pues eso, como un desequilibrio ahí, ¿no? Por ejemplo, nuestros abuelos convivían mucho más cerca con el dolor, la guerra, la muerte, ¿no?
Y si nos vamos remontando más atrás en el tiempo, pues nos encontramos con hechos más y más violentos en el día a día que eran aceptados pues con naturalidad o no sé si naturalidad, pero sí con como más resignación, ¿no? Más normalidad. Ujú. Y no sé, ¿esto es una contradicción o le encuentras tú alguna lógica? ¿Hay como una balanza que relaciona la violencia ficticia y la violencia real? Es decir, cuando sube una baja la otra. ¿Cómo lo ves? Aquí, espera, es que has hablado de dos cosas que yo creo que se tienen que tratar por separado. Por un lado, Vale, lo que es el miedo, que has dicho, antes nos daba miedo, por ejemplo, Nosferatu, y hoy sí, nos da como risa. Y por otro lado es la violencia. sí. Entonces, comento las dos cosas. A ver, por un lado es cierto que ahora nosotros necesitamos, no sé si otros estímulos, o sea, si más estímulos u otros estímulos diferentes para tener más miedo. Eso es verdad. Que bueno, también es lógico porque las sociedades cambian. Es decir, si nosotros vamos a las novelas y a los relatos de terror del siglo XIX o del siglo XVIII, por ejemplo, pues están llenos de puertas que chirrían, sombras en la oscuridad, yo qué sé, una corriente de aire, un susurro. ¿Por qué? Porque antes eso era lo que daba miedo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, sin televisión, sin equipo de música, sin X, tú estabas en tu casa a las 6, se te hacía de noche, depende de donde vivieras, pues igual tenía 6 meses que no paraba de llover o de nevar, con lo cual no era muy divertido. Y claro, casas viejas, mal tiempo, oscuridad, una casina de ruidos, pues obviamente todo eso te va a dar mucho miedo. Hoy en día, que a mí hay un ruido en mi casa, bueno, para empezar tengo que no tener la música puesta o la gata tiene que no estar dando la brasa o la televisión tiene que estar apagada para que yo oiga ese ruido. Eso ya para empezar. Mm, Y luego, hoy en día, yo voy a racionalizar ese ruido o eso que he visto de una manera muy diferente hace 2 siglos. Yo ya. digo un "qué", y digo, bueno, es el parque que se está sentando. Que igual solo lo digo para tranquilizarme y en el fondo estoy muerta de miedo, que eso también puede pasar, pero puedo decir eso. O veo una sombra y digo, bueno, eso es que por el rabillo del ojo, ¿sabes? Que hay veces que parece que ves algo y no lo ves. Hace 2 siglos seguramente yo pienso que está pasando la Santa Compañía por mi casa, si me pasa eso, ¿sabes? Entonces, y también es cierto que los miedos cambian. O sea, hace 2 siglos o hace un siglo tú podías tener un miedo terrible a que alguien, yo qué sé, pues te secuestrara, por ejemplo. Hoy en día no tenemos tanto miedo a que nos secuestren. Tenemos miedo al cambio climático, podemos tener miedo a que, yo qué sé, a que de repente alguien hackee nuestras cuentas y nos deje sin dinero y sin casa, llegó algo en un pufo que nos manda a la cárcel. Es decir, hay ciertos miedos que se mantienen, pero hay otros que han evolucionado o que han cambiado. Entonces, yo creo que el cambio en las cosas que nos dan miedo tiene que ver simplemente con la evolución cultural y social. Sobre la violencia, pues no sé muy bien qué decirte, la verdad. A ver, yo no soy socióloga, por lo tanto no puedo hablar de este tema. Es cierto que sí parece que últimamente todo lo audiovisual bueno, cualquier cosa cultural que tenga que ver con el terror, mmm, a veces, no siempre, pero sí siento que muchos autores como que utilizan mucho la violencia, especialmente la violencia física, pero no sé realmente si eso tiene una influencia directa en la sociedad, porque, por ejemplo, es cierto lo que tú dices, que consumimos mucha violencia física y, bueno, audiovisual y literaria. Eh, Cuando hablo de violencia siempre hablo desde el punto de vista de la ficción, ¿eh? Que, por ejemplo, en ese sentido, uno de los países que más violencia consume es Japón y es uno de los países más pacíficos, es verdad, pero Estados Unidos también consume mucho y también tiene un grave problema de Ya, violencia. Con lo cual, ¿cuál es la tendencia? No tengo ni ya, idea. ya. No lo sé. Siempre hay como lo que decías tú antes, ¿no? Que en torno a la violencia hay como un misterio, ¿no? Que
tiene un punto que no llegamos a desentrañar y quizá por eso también nos atrae escribir sobre eso, ¿no? Que dices, ¿por qué? ¿No? O sea, cuando Claro, todo, o sea, como lógicamente puedes decir, bueno, pues es por esto, pero luego te lo encuentras en el caso contrario, como es algo que nos desconcierta mucho, ¿no? O sea, que nunca se acaba de poder decir, pues mira, es por esto, por esto y por esto, porque luego de repente aflora por otros, en otros claro. contextos que no tienen nada que ver, ¿no? Y por eso ese punto también que tiene de misterioso, ¿no? Que te Claro, y digo, porque también la violencia tiene muchas formas. Es decir, cuando claro, hablamos de violencia solemos hablar de violencia física, de te doy un puñetazo, te doy una paliza, yo qué sé, sí, o te rajo, violencia lo que psicológica sea, también, sí. Pero hay muchos tipos de violencia. Ujú. Verbalmente, a mí me puedes no tocar un pelo de la cabeza, pero verbalmente me puedes machacar y me Ya, puedes hundir en la miseria. Me puedes hacer luz de gas y anímicamente hundirme. Pues es que eso también es violencia. Lo que sí, pasa es sí. que no lo vemos tanto. Ujú. Sí, pero eso, que es como como una algo, ¿no? Que es pues como más misterioso, como te digo, más incomprensible que igual otras reacciones humanas, ¿no? Que son como más A más B es C. Y aquí es A, Mm. B, C, D, o sea, lo que dices tú, son tantos factores y tantas cosas que se nos pira un poco de las manos, ¿no? Igual esa sensación de no poder controlar de dónde va a venir, de cómo poder frenarlo, a mí me causa mucha desazón, ¿no? Por eso. Claro, porque también es... em, cuando hablamos, antes has hablado de la normalización, de la normatividad de la violencia, ¿no? Pues es que hay ciertas cosas que vemos y que nos parecen, entre comillas, normales, aunque no lo sean. Em, Cómo vemos la violencia y cómo la utilizamos tiene también mucho que ver con dónde y en qué época vivimos. Porque la violencia no va a ser algo, o sea, no va a ser lo mismo para mí, que he nacido en 1977 en Bilbao y he vivido en cierto barrio y mi familia es de cierta manera, que si tú vives en, por ejemplo, en un suburbio de Londres y tus padres son adictos y tú dejas la escuela con 12 años, pues no va a ser lo mismo, vamos a tener experiencias diferentes con ella y vamos a reaccionar ante ella de manera diferente. Yo, si veo una pelea, lo más seguro es que diga, uy, yo me voy de aquí porque si no recibo también. Mm, Otra persona no, otra persona dice, no, no, yo me voy a meter ahí y los voy a separar. O no, yo me voy a meter ahí y voy a dar también porque a mí lo que me gusta A es punto. repartir. Mm, es que yo creo que es muy, muy difícil. Sí. Bueno, te voy a preguntar qué es lo que más miedo te da a ti en la vida. Y si es un miedo que aprovechas como fuente de inspiración o crees que se cuela involuntariamente en tu escritura. Confiesa. Bueno, a mí me da miedo muchas cosas. Eso sí, siempre tengo alguna cosa diciendo, "Ay". Pero creo que lo que más miedo me da es no poder valerme por mí misma. Eso es algo que me aterra. Ujú. Y la verdad es que no sé si eso se filtra en mi literatura. Conscientemente sé que no lo hago, pero, pero puede que esté ahí, porque al final Yo creo escribimos que sobre sí. nosotros mismos. Yo creo que sí, que en algunos cuantos Puede ser. sí que se nota, bueno, que se nota que ese desvalimiento, ¿no? Ese desvalimiento. Eso no poder valerse por sí mismo sí que se ven algunos, ¿no? Como personajes, ¿no? Pero bueno. Puede ser. A ver, ya te digo, yo no lo hago conscientemente, ¿eh? Mm. No digo, voy a hablar de esto, pero sí puede ser que esté ahí. Mm. Ujú. Porque además, a medida que voy cumpliendo años, voy diciendo, "Ay, me voy a quedar en la calle, me voy a morir". No, ya te acogeremos, ya te acogeremos. Bueno, está bien. Si no estamos peor, que lo dudo yo por lo menos. Bueno, y en cuanto a la normativización de la violencia, que aparece también con bastante frecuencia en tus relatos,
Me parece a mí un punto súper interesante, ¿no? Y original de tu obra. Encontramos ritos, costumbres, normativas, etcétera, que legislan y justifican una violencia generalmente brutal e incomprensible. Y vemos cómo la gente, pues inmersa en ese culto, pueblo o sociedad, pues la acepta y la cumple sin cuestionárselo, ¿no? Entonces, Ujú. sobre esto te quiero preguntar un par de cosas. Y la primera es si esa sumisión está de algún modo relacionada con el hecho de que no suelas darnos pistas del porqué de esa legitimización, ¿no? Es decir, nos dices, las cosas están así, el ritual consta de estos pasos, que sueles describirlos ahí ya que te regodeas en ello. Pero no solemos tener ninguna explicación sobre cómo se ha llegado a eso, a qué razón obedece, etcétera, ¿no? Entonces no sé si te acuerdas de la pregunta. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Qué bien. Es cierto que no doy pistas sobre esa legitimación, es decir, cuando yo escribo un relato, yo sí que pienso por qué las cosas están así, cómo se ha llegado hasta ahí. Lo que pasa es que luego no lo cuento. Ujú. ¿Por qué? Porque en la vida real tampoco nos planteamos esas cosas. Ya, no es En general. solamente un ardid literario de decir, Claro, o es sea, decir, tiene su... vale, es cierto que en las últimas décadas se discute y se combate un poco la pena de muerte, es decir, todo el mundo dice, oh, no, tendría que haber pena de muerte, pero sigue habiendo en muchos países pena de Sí, muerte. Y sí. la mayoría de la gente que vive en Y esos los países, civilizados. claro, está perfectamente de acuerdo con ello. Sí, sí. Es cierto que hay un pequeño grupo de gente que dice, no, no, esto está muy mal, no hay que hacerlo, pero la mayoría de la gente, Estados Unidos, China, dicen pena de muerte, muy bien. Ok, sí. ¿Pero por qué? Pues porque ha nacido en una sociedad en la que eso es normal. Es Ujú. decir, si tú vives en una sociedad en la que no hay pena de muerte y de repente dicen, la vamos a poner y se va a hacer efectiva, tú dices, uy, 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 espera un momento, que eso está mal. Pero si tú desde que naces la pena de muerte está ahí, pues es que es algo más. Como, a ver, digo el siglo pasado y suena fatal, pero cuando poco antes de que nosotras fuéramos niñas en España, los asesinatos por honor pues estaban ahí y no pasaba nada con ellos, Ya, ya. ¿no? Tú decías, que mi mujer me ha puesto los cuernos, pues le suelto 4 tiros y, oye, asesinato por honor, no pasión, es que la quería Ya. mucho. Y ya está, y no pasa nada. La ablación del clítoris sigue estando ahí a la alegría. A Ujú. nosotros nos choca porque no forma parte de nuestra cultura. Pero si Ujú. hubiésemos nacido en los sitios donde eso se practica, nos parecería lo más normal. Ya, ya. Sí, entonces, claro, tiene su lógica de que, bueno, que tú no te tengas Claro, que parar a explicar el por qué está ahí, ¿no? Pero el lector realmente, hostia, claro, le llama claro, mucho a la menos que haya un atención. personaje, claro, a menos que haya un personaje que diga yo quiero luchar contra esto, como aquí en Ujú. nuestra Sí, sí, sociedad si se está dentro levantan del voces, sistema, no se lo plantea. claro, mientras estés dentro del sistema no te lo planteas. Ujú. Vale, y la siguiente con referente a esto es si puede tener que ver con todo eso que dos de tus autores favoritos pues sean Shirley Jackson e Ismail Kadaré, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el cuento de la lotería o en el tema del canon albanés, tan presente en la obra de Kadaré. Entonces, explícanos un poco estas referencias por si la gente no las controla demasiado y háblanos de esa fascinación que luego me contagiaste a mí, que me quedé, con lo del canon, te juro que me quedé, Es vamos, que lo del canon loca. es fascinante. Sí, sí. Bueno, O háblanos sea, de Jackson y de esto. sí, bueno, voy a hablar de manera ordenada, que si no me pongo aquí a decir lo bueno que es Cadaré y lo buena que es Shirley Jackson y me lío. Es cierto que son dos de mis autores favoritos y es muy curioso porque no podrían ser más diferentes. Mm. Shirley Jackson es la gran ama del terror, ¿vale? Fue una escritora estadounidense fabulosa y lo que a mí me gusta de Shirley Jackson es que en la mayoría de sus escritos lo que trabaja es el terror cotidiano, ¿no? Es decir, la mayoría de sus personajes son personajes normales,
adultos, niños que viven en una ciudad o en un pueblo normal, en un país normal, donde todo es normal, y de repente hay algo que rompe con esa normalidad y que de repente dices, oh Dios mío, lo que hay aquí, ¿vale? Entonces a mí me gusta mucho ese terror cotidiano, porque me gusta, como decía antes, yo no busco corromper lo que nos da seguridad, yo creo que ya está corrupto. Entonces a mí me gusta sacar esa corrupción y decir, que creías que estabas en casa segura, pues no lo estás. Te voy a joder el día. Te voy a fastidiar el día, sí señor. Y en el caso de Ismail Kadaré, me parece que es un escritor muy, muy interesante, bueno, aparte de porque escribe que lo flipas también, porque él, claro, todas o la mayoría de sus obras están ambientadas en un país bajo una férrea dictadura, como lo era Albania en su época. Entonces, claro, todo lo que viven los personajes, todas las reacciones de los personajes y, bueno, y toda su manera de comportarse y todas las cosas que les pasan están muy influenciadas por todo ese ambiente de represión, de tener cuidado con lo que se dice, con lo que se hace, de que siempre hay alguien observando o alguien escuchando, de que hay que tener cuidado continuamente porque si no te puedes meter en un lío. Entonces, en la lotería, por ejemplo, de Shirley Jackson, yo creo que ahí se unen un poco las dos cosas, ¿no? El terror cotidiano, porque todo sucede en una celebración en un pueblo que, salvando las distancias, puede ser cualquier pueblo y cualquier celebración. Y por otro lado entra todo el tema de los ritos, de las leyes, de esto se hace así y de esta manera. Y a mí eso me interesa mucho, porque a mí me gusta mucho la antropología, porque realmente nuestras tradiciones y nuestras costumbres son las que dicen cómo somos. Entonces, el hecho de poner ciertas normas a la violencia, por decirlo de alguna manera, me parece muy interesante. Porque es como, ¿cómo era antes? O sea, si hemos tenido ¿Llegar a esto? que legislar esto, ¿cómo era antes? O sea, Claro. imagínate en el caso del canon albanés, ¿vale? Que Sí, es una realmente, pasada. Es claro, una es pasada. simplemente una manera de dar instrucciones, por así decirlo, a las venganzas de sangre. ¿No? Es decir, bueno, como tú has matado a mi hijo, pues yo ahora voy a escoger a una persona de mi familia para que vaya y te mate a ti. Y te tiene que matar así, en este periodo de tiempo y de esta manera y tal. Claro, Claro, a claro. mí lo único que se me ocurre es que antes de poner esas leyes, aquello era un despiporre, estaba todo el mundo matándose cada 2 por 3. Ya Claro, total, porque si pero tienes que legislar eso, empiezan a legislar y eso es lo que a mí me fascina, porque bueno, igual al principio empiezas, bueno, pues si a mí es el ojo por ojo, ¿no? Si tú me has matado al hijo, pues yo te mato no sé qué. Pero claro, eso se va, cada vez vas necesitando puntualizar más cosas, pero cuándo, pero cómo, pero tal, pero si yo estoy aquí, pero si pasa esto, entonces las fortalezas esas en las que se esconden, lo de cuando has matado tienes que poner la camisa, no sé, de con la sangre. O sea, ya llegas a una puta locura, ¿no? De que dices, hostia, es que lo tienen contemplado absolutamente todo y bueno, a mí me parece que es algo para leer porque es alucinante. Entonces, claro, bueno, a mí ahí me parece que eso realmente sí que también ha influido o está también en tu escritura, ¿no? Por lo que sí, decías, sí, todas estas... claro. Claro, y porque, a ver, Ismail Kadaré es cierto que no escribía terror, No, no, pero es una... pero hombre, bien pensado dices, Pero es es que esto terrorífico, es muy hombre. terrible. Porque además ya no es, a ver, yo puedo entender que yo qué sé, tú matas a mi madre y yo digo, pues ahora yo me cargo a Regina porque estoy fatal y, No, a mí no. ¿sabes? El primer impulso, claro. Pero claro, otra cosa es que digas, ah, bueno, Regina mata a mi madre, bueno, pues ahora yo voy a ver qué día voy a ir a matarla, con qué arma y cómo. Hombre, vamos a ver, que eso es un asesinato, o sea, ya no es un sentimiento de venganza que te ha venido en el momento de Ya, pleno debacle sí, emocional. No, no, es que tú estás teniendo semanas para preparar un asesinato de la manera que el gobierno te está diciendo que lo debes preparar. sí, sí. Es como, ¿qué? O sea, antropológicamente me parece Ya, ya, interesantísimo, ya, sí. pero... Y además Y que es luego lo una, piensas y dices, a ver.
Ya, y además lo que más increíble es que es una cosa que dices, no es del siglo XVIII, del siglo XVII, No, que ha no. estado en vigencia hasta hace 4 días Bueno, en sigue en algunos vigencia, pueblos. de hecho. Todavía En sigue. algunos, sí, lo que pasa es que hubo un problema, entre comillas, y es que cuando llegó el comunismo, claro, todas estas cosas se las cargaron. Claro, ¿qué pasa? Que se fue el comunismo y todo esto Volvieron resurgió. las tradiciones. Claro, volvieron las tradiciones. Lo que pasa es que ya no tienen las casas esas de las leyes y ya no hay nadie que regule que realmente se cumplen las normas. Sí, Con lo porque hay cual, unos todo eso ha jueces, vuelto, pero encima pero peor. ha vuelto un poco A las bravas, a la claro. alegría, a la alegría. Entonces, el lío que tienen ahí montado, Nada, en fin, tenemos que hacer una visita a Albania. yo no, por si acaso, que todavía hago algo y vamos, deja, deja. Ahí salimos. Ay. Eh, bueno, siguiendo con el tema, ¿no? Este de la legislación, ¿tú crees que esta legislación o ritualización de la violencia nos tranquiliza o más bien todo lo contrario, ¿no? Quiero decir, puede tener que ver con la perspectiva, es decir, si lo miramos desde dentro del sistema o desde fuera, ¿no? Como lectores. ¿Crees que es precisamente a través de esta perspectiva de espectadores desde donde se ve realmente, se comprende y se toma conciencia del absurdo de este tema? Bueno, yo creo que ya me has contestado un poco a esto, pero bueno, por puntualizarlo brevemente si quieres. Sí, yo creo que sí nos da seguridad, porque nos hace pensar que lo tenemos todo bajo control, aunque no sea así. Mm. Em, por otro lado, sí creo que cuando tú lees algo o ves algo, o sea, algo de este tipo de cosas, de esta normalización de Mm. la violencia, por una parte sí lo miras con más distancia, por lo tanto eres un poco más objetivo y puedes decir, ah, mira, esto está mal, pero en realidad a nosotros solo nos chocó lo que no hemos vivido. Ya, Esa es la realidad. Nos choca porque no es lo nuestro. Es decir, a un estadounidense que lea en un libro que a no sé qué personaje pues le van a aplicar la pena de muerte, pues no se va a escandalizar, porque eso en su país pasa también. Nos puede escandalizar a nosotros que decimos, oye, oye, qué horror. ya, 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 sí, sí. Y en cuanto a víctimas, ¿sirve esa normatividad para la aceptación de la violencia? O sea, si el Estado determina, pues eso, ¿no? Como decías, que es lícito matar a alguien yo qué sé, crucificándolo o arrancándole el corazón en un altar o achicharrándolo en la silla eléctrica, lo acabamos asumiendo como más fácilmente, ¿no? Es al final, como decías, pues una cuestión yo qué sé, de perspectiva histórica y cultural, ¿no? Entonces, Ujú. no sé si hay solución para, si puedes realmente lo que dices, salir de esa rueda estando inmersa en ella. Es muy difícil, ¿no? En que, Hombre, a ver, por poder se puede. claro, Y podemos, pero. claro, a ver, todas las sociedades evolucionan. Entonces, por suerte, yo creo que estamos evolucionando en una dirección que evita, por decirlo de alguna manera, esta serie de cosas, pero crea muchísimo, o sea, queda mucho camino por recorrer todavía. Mm. ¿Por qué? Pues por eso mismo, por el mismo ejemplo de la pena de muerte, aunque sea un poco pesada. eh, claro que hay muchas voces que se levantan contra ella y dicen, no, no, la pena de muerte está muy mal, pero la inmensa mayoría de esa sociedad está a favor. Entonces, hasta que pongas a toda la sociedad de acuerdo para decir, no, mira, esto está mal, esto no se hace más, eso es muy difícil y lleva muchos años. Eh, y ya no solo en ese tipo de cosas, sino también en otras. Hasta hace 4 días los hijos eran propiedad de los padres. Y si querían los matabas a golpes y si querías los vendías o casabas a tu hija con no sé quién. Y es que era así, no pasaba nada. Ya, Y a la gente a la que le tocaba la peor parte, a las víctimas, pues se callaban porque sabían que no podían hacer nada, que si igual si se quejaban era peor. ya. Entonces, ¿se puede salir de estas malas prácticas?
Sí, claro, pero es que para eso tenemos que evolucionar y tenemos que reflexionar mucho y tener en cuenta que hacer un cambio de ese tipo, que al final es un cambio que afecta a toda la sociedad, o sea, no es decir, oh, yo voy a ser buena persona y no voy a ser violenta y voy a intentar siempre ser correcta y hacerlo bien. Eso es una cosa, pero que toda la sociedad lo haga y que toda la sociedad diga, oye, que ya no estamos de acuerdo con los asesinatos por honor, por ejemplo. Joder, si todavía hoy en día hay gente que está a favor. O sea, es que cuesta mucho, Ya. muchísimo cambiar eso. Que guay que se pueda cambiar. La literatura, ¿tú crees que bueno, que puede ayudar a ese cambio de perspectiva? Realmente lo que decías tú, el que lo lee y está A ver, convencido, no. puede servir un poco, pero es que yo creo que es un tema mucho más complejo, porque ahí ya no entra solo el tema de qué está bien y qué está mal. Es que qué está bien y qué está mal es muy relativo en muchos aspectos. Y ten en cuenta también que si tú durante toda tu vida has vivido con, pues por ejemplo, con el canon albanés, por ejemplo, imagínate que tú vives en Albania y esa ha sido tu ley durante toda tu vida. Que de repente alguien venga y te dice, oye, no, esto está mal, es que lo tienes que cambiar. Es que tienes que cambiar toda tu vida, porque toda tu vida gira en torno a eso. Es que eso es muy difícil. Incluso si tú has llegado a preguntarte, o sea, es que el proceso es así, te tienes que preguntar si lo que haces está bien, te tienes que preguntar si hay alguna alternativa. Si tú de manera personal quieres hacer ese cambio y si tú haces ese cambio, al final eso afecta a las demás personas. Por lo tanto, no voy a decir que tengas que hacer proselitismo, pero sí te tienes que enfrentar a ciertas personas y generalmente a personas muy queridas, muy cercanas, que igual te van a decir, pues si piensas así ya no te hablo. Ya, incluso más poderosas también. Y también más Te pueden poderosas. Es decir, cambiar que la ese vida. luego ya es el otro paso, Sí, sí. ¿sabes? Primero enfrentarte a los que tienes cerca y luego más allá. Es que todos estos cambios, por ese motivo, bueno, por ese motivo y por otros muchos, porque luego hay mucha gente que también ve lo que hay y dice, mira, yo no voy a cambiar, que estoy muy bien como estoy, no me voy a meter en movidas. Pues también lo hay. Y también hay quien, a pesar de que tú le muestres todas las pruebas de que algo está mal, de que algo no se tiene que hacer, de que hay que cambiar las cosas, te va a decir que no lo ve. Ya. Entonces es que es muy difícil. Sí, sí, estamos de acuerdo. En tus relatos tiene mucha importancia y fuerza lo que se calla, ¿no? Lo que ruge y acecha, pero no se ve. Lo que se queda sin contar, sin explicar. Eh, ¿Hay algo que dé más miedo que lo incomprensible, que el no saber? Mm, Yo, como buena filóloga y tiquismiquis que soy, voy a hacer una puntualización aquí, ¿vale? Yo creo que una cosa es el no saber y otra cosa lo desconocido. Mm, Yo creo que nosotros tememos a lo desconocido, que al final es, bueno, tememos muchas cosas, pero ese es como el miedo primordial, ¿no? Es decir, estamos a oscuras, oís un ruido, no sé lo que hay ahí. Eso es lo que me da miedo, porque puede ser cualquier cosa. O yo qué sé, pasa cualquier cataclismo social y tememos porque no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si nos va a afectar, si no, si nos vamos a quedar en la calle, X, por ejemplo. Ahora, no saber es otro tema diferente, porque yo creo que hay muchas veces que tememos más la verdad, lo que está pasando, sí. que no saber. Entonces nos refugiamos en la ignorancia para no tener que enfrentarnos a la realidad. Ujú. Entonces, es cierto que, por ejemplo, hay muchos casos en los que no saber qué está pasando te puede destrozar la vida y te puede dar muchísimo miedo y te puede machacar, pero hay otras veces que esa ignorancia, ¡buah, bendita ignorancia! Sí, eso te iba a decir, ¿Sabes? ¿no? Que luego hay mucha gente que donde encuentra refugio es precisamente en no saber nada y en no querer, ¿no? En lo que Claro. dices tú. Es decir, Eh, porque si te pones a pensar en serio, ya no estoy hablando de terror y violencia, pero en serio, en todas las cosas que van mal en el mundo,
Ya, sí. Pero luego hay como dos tipos de personas, ¿no? Porque ya, si volvemos a lo cotidiano, ¿no? Que dices, Mm. yo sé que en mi casa, por ejemplo, se está cociendo algo malo que no me quieren contar, ¿no? Luego hay dos tipos dos formas de afrontar eso. Una persona que se volvería loca diciendo, quiero saber a toda costa qué es lo que pasa, que me lo digan. Y otra persona que diría, buf, esto tiene que ser muy chungo y prefiero no enterarme, Ya, ¿no? ya me lo dirán. Sí. ¿Y tú, por ejemplo, por dónde crees que saldrías ante esa situación ya cercana, que te atañe a ti? Pues depende. Si es algo que me afecta a mí, que digo, pues se está Si tú cociendo ves a algo y todo el tiene que ver mundo ahí conmigo, a tu alrededor, chuchu, chuchu, claro, entonces yo diría, a ver qué pasa. O sea, decídmelo, venga, por más lo que sea, me vais a hundir en la miseria, pero decídmelo. Si no tiene que ver conmigo, es decir, si yo veo que se está cociendo, pero afecta a otra persona y no es a mí, digo, cuando esto estalle, ya, yo voy a estar lejos, yo no quiero saberlo. Entonces, depende. ya, también el grado de cotilla que es una, ¿no? No, Bueno, no, dramas gratis, vamos, los no, mínimos. ¿no? Bueno, ¿cuál es la película y el libro que más miedo te han dado en tu vida? ¿Con que peor lo has pasado? Pues el libro ha sido El Resplandor, porque lo leí también con 12 años o 11, Joder, entonces lo pasé muy mal, lo pasé muy mal. Además me te acuerdo, entiendo perfectamente. claro, recuerdo que yo leía mucho antes de irme a la cama. Me sentaba en la cama, estaba leyendo una hora y luego ya dormía. Y recuerdo que había veces que cerraba el libro, lo dejaba sobre el pupitre y me quedaba así en la cama diciendo, ah, no me voy a dormir. Y digo, bueno, pues sigo leyendo. Y a pesar del miedo que tenía, cogía el libro, seguía leyendo un poco más y decía, no puedo leer más. Y lo dejaba y pues así hasta que llegaba el sueño. O sea, no sé cuántas veces dejé ese libro apartado y volví a cogerlo. Precisamente porque quería saber, dentro de lo malo que era y lo mal Eso que lo te iba a estaba decir, pasando. si al final te Claro, puede... yo tenía que saber. Y la peli ya era más mayorcita, pero fue La Bruja de Blair. Ah, A mí lo pasé fatal. yo no la he visto, Yo creo que estuve... ¿Eh? que yo no la he visto. Pues a ver, es una peli también que o bien te da muchísimo miedo o bien te parece una soberana estupidez. Porque con la gente que la ha visto, yo me he encontrado con los dos tipos de personas. Gente que dice, ¿pero en serio te da miedo? Pero si era una porquería, si está súper mal hecha, así, Ya, ya, para sí, sí. nada. Y gente como yo que dice, bueno, fatal, 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 pesadillas, mucho... Yo no tuve pesadillas, pero la última escena de la peli, que no te la voy a decir por si algún día la quieres ver, No creo, es que yo tengo un trauma con las películas de miedo, ya te contaré. pues la última escena que en realidad, objetivamente, es una escena, no voy a decir inocente, pero es que no pasa nada. O sea, no hay nada de violencia, no se ve ningún monstruo, ni nada que digas, oh, un susto. No. Pero esa escena es decir, saber lo que significa. Yo lo tuve en la cabeza durante 2 semanas. O sea, yo lo pasé fatal con esa peli. Y es una de las pocas pelis que solo he visto una vez y no he vuelto a ver. Igual ahora la veo y no me da tanto miedo, pero ¿Te no gusta quiero ver pelis probarlo. de miedo? Me Sí, encanta. sí. Y lo paso fatal, ¿eh? Pero me encanta. Masoquista. Y es que me quedé traumatizada de pequeña porque a mi padre se le ocurrió llevarnos al cine a mi hermana mayor y a una vecina. Yo tenía creo que 11 o 12 años y nos llevó al cine y él con mi hermana pequeña se fue a ver una de Bruce Lee y dijo, bueno, y a vosotros os voy a meter en esta, que, que me parece a mí, ¿no? No sabíamos ni lo que íbamos a ver. Y nos metió en El Exorcista. Oh, qué mal. Ya, además eso, sin saber a lo que íbamos. Y yo me acuerdo estar en la sala viendo aquello, me acuerdo con la falda del uniforme, que con los pies recogidos en la butaca, porque no me atrevía ni a poner los pies en el suelo, ni a salir a Normal. mear, que me estaba meando, y me quedé tan aterrorizada y además decía, pero mi padre, ¿en qué momento? ¿Por qué me hace esto, no? Y estuve traumatizada durante meses que no me atrevía ni a dormirme ni a cerrar los ojos, Es que además el rezando exorcista. porque decía voy a invocar al demonio solo con pensar en él.
Mira, y además, y luego mi madre cuando se enteró, claro, le echó una broma, dice, pero tú, ¿cómo se te ocurre llevarlo esto? Y dice, yo vi El Exorcista y me sonó como al flautista. Digo, pero tío, con ese Tu cartel, padre, qué ¿dónde? cachondo. Digo, ¿dónde? O sea, no nos llevó a ver la de Bruce Lee porque le parecía que igual era un poco violenta y nos metió al exorcista, tía. Entonces yo, a partir de ahí, ya no me atrevía, me acuerdo que salió al poco Los Cazafantasmas, no me atrevía ni a ver eso. Y ya tengo un trauma con eso que las películas de miedo, hostia, poco a poco, de vez en cuando veo alguna, pero lo paso muy mal, muy mal. O sea, no sé. Yo, a ver, a No mí me encantan superaré. las pelis de miedo, pero también es cierto que yo hago una cosa. Si son pelis de miedo de cosas físicas, entre comillas, es decir, un asesino en serie, un zombie, un vampiro, yo qué sé, alguien que de repente Sí. se convierte en un asesino, yo esas las veo tranquilamente día o noche y me da igual. Y lo paso muy mal mientras estoy viendo la peli, pero luego estoy bien. Como sean pelis de espíritus, entonces solo la puedo ver o de noche con alguien en casa o durante el día. Porque si la veo de noche sola, ya sé que me va a tocar dormir en el Ya, salón y con es que la lo tele paso muy mal. encendida y la luz encendida. A mí el otro día mi familia querida, porque como saben que tengo este trauma, que más que reírse de él, ¿no? Me obligaron a... Claro. Entonces me obligan a ver películas de miedo, o sea, son así, de asquerosos. Me obligaron a ver It, que dice que no da miedo, que es como Stranger Things, que es una cosa así muy suave y tal. Y yo, Y a mí, por ejemplo, no me da miedo. vale. Pero claro, yo me leí el libro, Hmm. yo ya lo pasé mal con el Y libro. nada, me pusieron It, primero la uno y luego la 2 y yo, o sea, toda la noche en bucle, o sea, con las escenas, no es pesadilla, sino esas escenas que te Mm. vienen así, o sea, digo, no, es que yo soy muy impresionable, no puedo con esto. O sea. Y ya les he dicho que Entonces no te recomiendo pelis de miedo. no, porque lo paso muy mal. Y eso que alguna que he visto, pues, hostia, valoras, ¿no? Que dices, joder, qué guay, qué bien hecho está, no sé qué, pero a tu padre. Pero sin embargo, sí lees literatura de terror, porque es diferente. Ah, te estoy haciendo la entrevista ya a ti. Hombre, porque también es lo que dices tú, que es como más de decir, bueno, voy a parar aquí, me voy a tomar un respiro, ya lo vuelvo a coger mañana por la mañana. O sea, te lo puedes dosificar y gestionar mejor. Hombre, una película yo no la voy a estar parando, además cuando la estás viendo con gente. Y encima se suele ver a la noche. O sea, que te vas ya con todo eso en la cabeza, con todas esas imágenes y no sé, para mí es como mucho más vivo, ¿no? El otro me lo puedo gestionar mejor, pero tampoco te creas que me gusta mucho la literatura así de terror, no sé. Soy muy cagueta. Bueno, siguiente pregunta. Muy bonita es esta. A Si ver, tuvieras que asesinar a alguien, ¿eh? ¿Qué método elegirías? ¿Te sigue tirando lo del veneno como de pequeña o has evolucionado? No, en serio. ¿Te has planteado alguna vez, como decías antes, ¿no? Si en un momento dado, en una situación determinada, que es lo que comentabas hace un rato, serías capaz de llegar a ese tipo de violencia que aparece en tus libros? ¿Sabes más o menos dónde estaría tu límite a la hora de cruzar como a ese lado oscuro? hombre, el límite no sabemos dónde está hasta que estamos en esa situación. No tengo ninguna idea de cuál sería mi límite. ¿Te lo has planteado? Espero tener un límite y no ser una asesina en ciernes. Pero, a ver, conociéndome, tendría que ser una situación muy, 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 muy extrema para que a mí, o sea, para que yo reaccionara de manera violenta. Claro que yo me puedo enfadar contigo y te puedo decir eres una gilipollas y te suelto 4 gritos. Yo igual doy un portazo cuando me voy, pero en fin, no voy a empezar a tirar cosas por la habitación, ni te voy a pegar, ni nada por el estilo. Es decir, tendría que ser algo muy, muy gordo. Pues lo que hemos dicho, que estén atacando a alguien que quiero o que me estén atacando a mí y me tenga que defender, pero si no, no. A ver, matar a alguien, obviamente, cero, jamás, no está en mis planes. Pero si tuviera que matar a alguien, ¿Cómo ya que me has sería? hecho la pregunta, Yo por ir tomando obviamente nota.
Claro, yo voy a escoger un método no violento, porque físicamente a mí, ¿yo qué voy a hacer? Nada, Cualquiera puede conmigo. sí, sí. O sea, si yo soy bajita y flaca, es decir, yo voy a matar a alguien y seguro que me matan a mí. O sea, no tendría nada que hacer. Entonces, Envenenadora. sí que escogería algo más sutil. O pastillas, o veneno, o alguna cosa así. ¿Te acuerdas que te decía cuando hablábamos aquella vez con Usue y con Irati que de viejas nos íbamos a ir a vivir todas juntas a como una comuna? Decía yo, esta nos envenena. No, yo envenenaré a vuestras parejas para Quería, adelantar el proceso y quería que nos vayamos confirmarlo, antes. quería confirmarlo. Me llevaré como un catador como los romanos para que... Claro, tú me dirás, prueba tú primero la comida Sí. y si tú te la comes, entonces me la como yo. Bueno, y para terminar, o la última pregunta ya, es si nadie pudiera verte ni castigarte ni hubiese ninguna repercusión de ningún tipo, ¿qué delito te gustaría cometer? Yo robaría bancos. Sí, Ya te repartirías, ¿no? Algo. sí, claro. A ver, si realmente no me va a pasar nada, nadie se va a enterar, jamás de los jamases, y todo lo que yo haga va a ser súper legal y nadie me va a pedir cuentas de nada. Yo robaría bancos, cogería un par de bancos de estos gordos y cogería, o sea, echaría un montón de millones a mi cuenta y luego con eso ya veríamos qué hacía. Pero sí, Ladrona. porque cualquier otra cosa, no sé qué me llama que sea ilegal. Mm. Sí, sí, eso está bueno. Está bien. Luego reparte. Por ahí. Claro, hombre, eso por supuesto. Sí. Bueno, pues no sé si se te ocurre, si quieres decir alguna cosa respecto al tema o a otro, pues es el momento. Si no, ya terminamos la charla. No sé si he hablado, si me he repetido mucho o No, no, no sé, bueno, no sé. ¿no? Luego ya Bueno, luego lo vemos lo y decimos. veremos. Que, por cierto, si quieres, no sé si cuándo saldrá esto ni dónde saldrá, si quieres promocionar algo, porque sé que en febrero vas a venir a Madrid, ¿no? A presentar un poemario en este caso. Sí, voy a presentar mi último poemario que se llama Soliloquio soterrado y lo voy a presentar el día 2 de febrero en el Círculo de Bellas Artes. Entonces yo estoy ahora cruzando los dedos para que no me cancelen el vuelo, porque a mí siempre me pasan cosas con los Joder. vuelos. Entonces yo espero, pues eso, como tengo todas las vacunas, pues espero no infectarme antes de ir, que el vuelo siga, que todo vaya bien Y bueno, y ya. Y planes entonces, futuros, pues ya veremos. Yo no soy muy de hablar de planes, porque como todos cambian, pues siempre digo, tengo planeado hacer esto el siguiente mes. Pues no. ya, pero bueno, eso sí que Entonces, podemos confirmar lo de la presentación. lo de la presentación, sí. Vale, pues nada, a ver si va mucha gente. Yo no creo que pueda ir, porque me pillo un poco lejos, pero bueno, tendrás que hacer otro por aquí. Tendré que hacer algo por allí. Y el de allí lo hago con galletas. Sí, siempre prometes muchas galletas, pero luego, luego Claro, caen luego me lleváis a pocas. sitios donde no puedo cocinar y no puedo. Ya te contaré. Es culpa vuestra. Bueno, Izar, pues nada, muchas gracias por este experimento, por esta charla. Está muy a gusto, como siempre. Y nada, ya nos veremos cuando podamos. Pues gracias a ti, porque yo estoy súper a gusto también y me lo paso muy bien. Y hemos estado aquí una hora hablando y no me he Joder. enterado. Así que, pues genial. Bueno, pues nada, le voy a dar al botonito y dejamos de grabar. Venga, pues un saludo a todos. Hasta Pues luego. un beso gordo y hasta la próxima. Ale, agur.